Como siempre, agradecidos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y en presencia del Espíritu Santo. Les decimos ahora que estamos nuevamente delante de todo el pueblo de Dios a través de estos medios electrónicos del Facebook y el YouTube en este domingo 9 de agosto del 2020. Como siempre, en nuestro corazón dándoles una salutación a ustedes. Yo hoy quiero dar la palabra que está escrita en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahora, este día, el Señor ha dispuesto en mi corazón tener para ustedes el siguiente tema, que tiene por título Una visión fresca de Dios. Vayamos para aprovechar tiempo de donde empezamos. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Voy a estar hablando de visión. La palabra que se usa aquí quiere decir en hebreo vista, mentalmente, sueño, revelación, oráculo, y se traduce como visión. Vamos a dejar ahí porque más adelante voy a explicar este versículo en el concepto, pero por ahora nos vamos a quedar así. Aunque hemos sido afectados por diversas situaciones en días pasados, cercanos o lejanos, hoy debemos proseguir hacia adelante, al presente y al futuro. Necesitamos una visión fresca y nueva entregada por nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, y aquí está una palabra que para usted y para mí va a hacer toda una motivación. Y dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvida lo que queda atrás, extiéndete adelante. De esta manera nosotros estamos viendo que Dios nos está diciendo: no te quedes anclado en el día pasado. No digas los años pasados, los días pasados fueron mejores, porque no vas a hablar con sabiduría. Tú tienes que estar en esta hora con una visión fresca de Dios, sabiendo varias cosas. Primero, que si has cometido errores y faltas, que si has cometido pecados, iniquidades o maldades, y has venido delante de Dios en humildad, las has reconocido y las has confesado, y has pedido perdón, es indudable que la promesa de Dios es que has sido limpio por la sangre de Jesucristo, has sido santificado por la palabra y has sido purificado por el fuego del Espíritu. No hay ancla que debieras de tener en ese pasado. Si ha sido un pasado bueno, pues entonces levanta gratitud a Dios, alabanza y adoración por todo lo que en el nombre del Señor Jesucristo pudiste hacer, aunque no lo hayas tomado en cuenta. Tú, siendo un hijo de Dios, un siervo de Dios, has sido usado por Dios, pero lo que ya quedó atrás, lo que ya se hizo, ya no va a tener cambio. Las cosas que hicimos en el tiempo pasado ya están delante de Dios, y para nosotros los cristianos ya han sido puestas delante de Dios, han sido juzgadas, y han sido perdonadas, ya han sido limpiadas, ya han sido olvidadas. También tú y yo en dado caso tenemos que olvidar lo que queda atrás. Mire, en este caso quien lo escribe, nuestro hermano Pablo, y él había estado presente en el apedreamiento que tuvo el siervo Esteban como diácono, y como que tuvo esa gran predicación que para mí es todo un ejemplo y modelo de predicación, en donde Esteban fue usado por el Espíritu Santo y le fueron abiertos los cielos. Pero yo no lo voy a acusar si fue el autor intelectual de ese homicidio, pero él consintió en ese homicidio, él detuvo las ropas y él perseguía a la iglesia de Jesucristo. Pero ahora Pablo dice: lo que queda atrás, y extiéndete hacia adelante, y mira lo que dice ahí: prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Eso es lo que hoy necesitamos, una visión fresca de Dios. Eso, aunque aquí no esté escrito en este pasaje de Filipenses 3, 13 y 14, Pablo estaba claro en eso, y hoy queremos que tú quedes claro en eso y ya no tengas lazos que te estén dañando del pasado, haya sido un pasado bueno o haya sido un pasado malo. De todos modos, tú tienes que dejar eso atrás y extenderte hacia adelante. Recuerda que uno de los ejemplos espirituales que tenemos es precisamente los querubines, que siempre caminan hacia adelante, ni siquiera al lado, ni siquiera de lado, ni atrás ni de lado, sino para adelante. Bien, ahora nosotros tenemos que ver que han sucedido muchas cosas y quiero mostrarte un pasaje que nos habla de una visitación similar de los juicios de Dios. Y vamos hasta Isaías, capítulo 29, versículo 6, y vamos nosotros a mirar qué es lo que aquí el Señor nos muestra. Es indudablemente que estoy dejando de usar el contexto y estoy usando este versículo en forma aislada, pero ciertas cosas que han acontecido en estos días, en esta tierra, en nuestra nación y en nuestra vida, tienen una gran similitud. Esto es una disciplina dada para, en ese pasaje se le llama Ariel a Israel, se le llama Ariel a Jerusalén, y vamos a ver el versículo 6, dice, por Jehová de los ejércitos será visitada. Fíjese nada más, estamos teniendo esta visitación con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. ¿Será la descripción de todas esas noticias que vemos a nivel internacional? ¿Será la descripción de lo que está pasando en nuestra nación en algunos de estos puntos que señala? Truenos, relámpagos, en la voz de Dios ha estado continuamente esto. Tormentas eléctricas, se nos dan las noticias, terremotos por aquí, por allá, en México, en Oaxaca y en otros lugares. Ha habido continuos terremotos y con gran ruido. Sí, a veces hablan de situaciones especiales que se están aconteciendo que no entiende, pero es el Señor Jehová de los ejércitos que está visitando esta tierra con torbellino. ¿Cuántos tornados está viendo donde antes no había? Cosa que Dios nos había revelado, y tempestad, pues vemos los huracanes, las tormentas y todo lo que está aconteciendo y que se ha cumplido. Si no quisieras ver este versículo porque está en un momento dado fuera del contexto histórico, pero dentro del contexto profético se sigue cumpliendo esto. Tendríamos que pensar en lo que veníamos hablando del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra tiemble, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y turben sus aguas. Vean nada más la bravura de las aguas del Señor, las lluvias torrenciales, los granizos y todo lo que está aconteciendo, las inundaciones, todo esto que está aconteciendo a causa de la braveza del Señor, está de otra manera dado todos estos torbellinos que hemos hablado, y llama de fuego consumidor. Vea usted lo que ha pasado en las naciones, en sus bosques. Vea lo que ha pasado a través de incendios o llamas provocadas por la maldad del hombre, como acaba de acontecer allí en Beirut, y otra clase de explosiones, donde Dios está combatiendo la idolatría en aquellos que han usado los juegos pirotécnicos para adorar a los ídolos y sacrificar a los demonios y no al Dios vivo. Voy a dejar ahí porque el enunciado que tengo es que hemos sido afectados por diversas situaciones en días pasados, cercanos o lejanos, pero hoy debemos proseguir hacia adelante, al presente y al futuro, necesitando una visión fresca y nueva de parte de nuestro Dios, entregada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a hacer un lado porque hemos tenido una visitación similar de los juicios de Dios en esta nación y en toda la tierra, y en estos días, no como aconteció hace muchos años allá en Israel, en Judá y en Jerusalén, para cuando vino Nabucodonosor a invadirlos allá
por el año 600 años antes de Cristo. Ahora vamos a buscar en la Escritura de aprovechar. Hay una promesa que Dios nos está dando de visión y vamos allá a Números 12:6 y dice la Escritura de la siguiente manera, ya estamos llegando y dice de esta forma el 12:6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Como estuvimos hablando en otros mensajes, Dios está hablando continuamente, no está dejando de hablar. Ahora Dios lo hace a través de esta promesa de visión y de sueños en Números 12:16. La palabra que aquí se usa, maré, vista, es el acto de ver. Mentalmente una visión, el acto de ver. Dios está tratando de que nosotros, o por visión externa, por el uso de nuestro sentido de la vista para ver cosas a través de nuestros ojos físicos y materiales y corporales, o a través de una vista, el acto de ver mentalmente, Él está dispuesto a darnos visión. Y indudablemente que los sueños, eso se enmarca del acto de ver mentalmente, pero tiene que ver con esta visión. Y hay una promesa de parte de Dios de darnos esto. Aprovechemos la promesa de visión que Dios nos está entregando para continuar y poder recibir una visión fresca de parte de Dios. Vamos a entender y aprender que Dios nuestro Señor está dispuesto a darnos una visión fresca y renovada en cumplimiento a lo manifestado en las Escrituras, como ya vimos. Pero vamos a tomar otra escritura y nos vamos a ir hasta el libro de Job, capítulo 33, versículos 14 y 15, y dice la Escritura: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Fíjense nada más, Dios está hablándonos de una o de otra manera, y aquí nos especifica de una o dos maneras, pero el hombre no entiende. Hoy es necesario que tú entiendas y puedas recibir esa visión fresca de Dios y puedas entender cuáles son los mandatos, los mensajes y los propósitos de Dios. Dice el versículo 15, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Por sueño en visión nocturna. Así es que los sueños son parte de la visión fresca de Dios. Dios quizá ha estado hablando a ti a través de sueños que tú no has entendido y está hablándote de lo que hay en tu conciencia, en tu corazón, y está hablándote a tu alma, está hablando lo que está habiendo en tu mente, en tus pensamientos, en tus deseos, en tu voluntad, en tus emociones, sentimientos, pero tú no has entendido. Dios sigue hablando y Dios está haciendo estas cosas en tu mente y en tu corazón. Es una de las formas, es una de las maneras como Dios habla. No tenemos que dudar que Dios está hablando. Ahora la cosa es inclinar nuestro oído, oír y entender lo que Dios nos está hablando por los sueños. De esta manera, analiza y reflexiona qué Dios te está dando cuando tú llegas a tu lecho, cuando el sueño cae sobre ti y te adormeces en tu lecho. Entonces el Señor habla, dice el versículo 16, me voy a extender, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Entonces vamos a tener que Dios está dispuesto a darnos una visión fresca de Dios que incluye los sueños, que habla de cuando tú estás adormecido, estás en tu lecho, con un propósito de esta manera, revelar al oído de los hombres y señalarle su consejo. Y de esta manera tú puedes leer algo más que está ahí dado. Esta revelación Dios se la dio a Eliú, es uno de los discursos que este varón joven o más joven tuvo con respecto a Job, y aprovecha todo esto. Ahora, lo que aquí se usa para visión es una palabra, ¿verdad?, que significa, que en hebreo es Hisayón.
revelación específicamente por sueños, revelación específicamente por sueños. Vamos a mirar, porque estamos en el enunciado de entender y aprender que Dios, nuestro Señor, está dispuesto a darnos una visión fresca y renovada en cumplimiento a lo dispuesto en las Escrituras. Es para mí tremendo entender y mirar que las Escrituras nos hablan de diversos tiempos, de diversos siglos, de diversas edades, y que el Señor siempre ha querido darnos una visión fresca a todos los que somos sus hijos y sus siervos, y que no debe ser la excepción. Vamos a mirar lo que dice la Escritura allá en Génesis, en el capítulo 15, versículo 1. Esto es lo que Dios estaba haciendo en una visión fresca para su siervo y hijo Abraham. En este momento, Abraham, no Abraham. Dice, después de estas cosas, dice Génesis 15:1, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí, y como en el siguiente caso que vamos a hablar de Jacob, era un asunto de seguridad, era un asunto de que no temiera, como dijimos al principio, ante las situaciones pasadas, cercanas y lejanas, y ante el presente, sino debía de proseguir hacia adelante, que tuviera una seguridad, que no tuviera temor, porque Dios nos está diciendo algo. Ten esta visión, yo soy tu escudo y tu galardón. Así es que el Señor es nuestro escudo y nuestro galardón para aquellos que estamos listos. Dios está dando esta visión a Abraham. Dios también a través de las Escrituras está dando a ti una visión fresca de seguridad. Ahora vamos a Génesis 46, vamos hasta allá, vamos a ver el caso de Jacob y vamos a ver, bueno, la palabra que aquí se usa con Abraham es así de sencilla, mahasé, significa visión, ver o percibir. Tiene que, en este dado caso, hablar del sentido de la vista en la condición física o material, o en el sentido de la vista de percibir mentalmente. Entonces, es las dos formas en que afecta el sentido de tu vista, o física o mentalmente. Vamos allá ahora a Génesis 46, versículos 2 y 3. Y habló Dios a Israel, está hablando de Jacob, ahora nombrado Israel, en visiones de la noche, es decir, por sueños, cuando él dormía, cuando él estaba en su lecho, y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Dios te conoce por nombre, Dios sabe cómo te llamas, Dios conoce si te ha cambiado, como en el caso de Jacob, Israel, tu nombre, y usa de los dos. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que le estaba dando seguridad. Jacob estaba consultando a Dios si debiera de ir a Egipto, donde lo estaba llamando. ¿Quién cree? Su hijo José, aunque en este momento todavía no estaba muy claro para él. Pero ahora vamos a ver que el Señor le está dando una seguridad presente y una seguridad futura, y los propósitos que Dios quería cumplir en él, hacerlo una gran nación. Bien, la palabra que aquí se usa es diferente, Mará, visión es lo que soñó y es lo que Dios le habló a través de este sueño. Tengamos una visión fresca de Dios. Vamos ahora a ver a otro siervo de Dios. No puedo tomar, porque a través de los siglos, como hace rato lo dije, y de los tiempos y de las edades, Dios ha dispuesto continuamente dar una visión fresca en ese momento a aquellos que le buscan. Tú y yo estamos buscando al Señor, estamos dependiendo de Dios y ya queremos dejar atrás el pasado y queremos ir hacia adelante de tal manera, extendiéndonos hacia adelante, teniendo esa visión fresca y renovada de parte de Dios, cumpliéndose así su palabra. Isaías 1:1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes
de Judá. En este caso está hablando de una visión que no solo era para la vida cotidiana, ya lo veremos esto, o para propósitos personales, como en el caso de Abraham o de Jacob, para darles una seguridad, sino era una visión profética y tenía que ver con algo que Dios le estaba mostrando, no solo a él o para usos personales o como profeta de Dios, sino acerca de Judá, de Jerusalén, y allá en cuanto a los reyes, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Estaba aquí habiendo una visión profética, un futuro, en este caso un presente, pero un futuro cercano, un futuro mediano, un futuro lejano. La palabra que aquí se usa es Jasón, y tiene que ver en este momento con las cosas que él estaba recibiendo en manera, ¿verdad?, como una visión profética, un anticipo de parte de Dios. Entonces, esa palabra es la que usamos también por el primer libro de Samuel 3:1 y significa vista mentalmente, sueño, revelación, oráculo. Los profetas tenían oráculos, esas comunicaciones, esos diálogos con Dios, y finalmente una visión. ¿Y qué espera? Ahora es para ti y para mí. Ahora es para ti y para mí. De tal manera, amado hermano, que el Señor nos quiere hablar de diversas maneras y para diversas aplicaciones en cuanto a tiempo, para un presente o para un futuro, y también para romper un pasado. Quiero darles el concepto después de estudiar la Escritura, y lo quiero adelantar ahora para que usted pueda todavía comprender más este mensaje acerca de una visión fresca de Dios. Visión es un medio o recurso de revelación usado por nuestro Dios para darnos un mensaje que contiene un conocimiento actual o anticipado y la sabiduría divina para la aplicación o uso del conocimiento dado por el Señor, otorgándonos dirección, guía, que nos conduce por el camino ordenado por Dios nuestro Señor. Esto es precisamente lo que estábamos hablando, y vamos a regresar al primer libro de Samuel 3:1, y dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Dos cosas: la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Hoy hay algo similar, porque aunque se predica la palabra del Señor, la palabra de Dios, no se está guardando la pureza de las Escrituras, y entonces, amado hermano, la palabra del Señor está escaseando. La palabra verdadera, el evangelio verdadero, la sana doctrina, la obediencia a esa palabra, el cumplimiento de esa palabra, que en un momento dado se puede diferir por las desobediencias, pero que finalmente la palabra de Dios se va a cumplir al 100%, quiera o no quiera el hombre, quiera o no quiera su creación, quiera o no le guste al pueblo de Dios, quiera o no le agrade a los santos, quiera o no quiera, porque esa no es opinión de los que se dicen siervos de Dios. Se va a cumplir la palabra de Dios, pero vemos que está escaseando la palabra del Señor. Y dice también que no había visión con frecuencia. Hoy hay una serie, y ya lo veremos más adelante, de gente que habla y que se dicen profetas, pero que están trayendo cosas mentirosas. Ya lo veremos más adelante, y hoy nosotros necesitamos una visión genuina, una visión que parta de Dios también. Eso lo vamos a ver más adelante, y que esto no se hable nada más como algo que viene de vez en vez, sino que esto sea más frecuente. En el tiempo de Samuel no había visión con frecuencia. Dios levantó a Samuel para que hubiera abundancia de la palabra de Dios, de la palabra verdadera, de la sana doctrina, de que expresaba la voluntad de Dios, y que aparte de ello hubiera visión con frecuencia para que hubiera dirección, hubiera guía, y que el pueblo y el siervo de Dios, en este caso Samuel, se condujera por el camino ordenado por Dios nuestro Señor. Vamos a ir a Ezequiel
para acabar de explicar este concepto, capítulo 12, versículos 22 al 28, y vámonos ahora hasta allá, este profeta, y vamos a mirar lo que la Escritura nos está dando ahí en Ezequiel, capítulo 12, versículos 22 al 28. Y dice la Escritura así: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se va prolongando los días y desaparecerá toda visión? Oh, sí, se están alargando los días, se están prolongando, parece que no se cumple la palabra de Dios, se va a cumplir, como hace rato lo dije, parece que Dios no tiene control de las cosas, Dios tiene control de las cosas, parece que Dios no va a intervenir, sí, Dios va a intervenir, y podrá alguien afirmar, ha desaparecido la visión, ha desaparecido toda visión. No, esto no es cierto, no ha desaparecido. Han desaparecido los que están buscando a Dios para tener visión y sueño y para que Dios hable. Dios no ha dejado de hablar, no ha desaparecido la visión. Dios sigue hablando a través de la visión en sueños nocturnos y también a través de una visión, como lo veremos más adelante, a ojo abierto. Diles, por tanto, así dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel o en el pueblo de Dios. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Sí, se están acercando la palabra de Dios y toda visión se va a cumplir, porque Dios está hablando a través de ello. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Dios va a quitar la visión vana y eso lo veremos más adelante, porque yo Jehová hablaré y sigue hablando nuestro Señor en estos días, en este tiempo, en este siglo, y sigue hablando a este mundo y sigue hablando a esta tierra y sigue hablando a las naciones y sigue hablando a los siervos que verdaderamente lo buscan. Sigue hablando el Señor y dice ahí el 25, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. Se va a cumplir tal como lo estoy yo diciendo. No tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Entonces sigo leyendo y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. A veces creemos que las cosas están dadas por tardanza, como dice allá en la carta a Pedro, pero no es por tardanza, es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios dando oportunidad a esta tierra, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Necesitamos una visión fresca de Dios para el cumplimiento de las cosas actuales y para el cumplimiento de un futuro cercano. Es indudable que debemos reconocer que hay un futuro mediano y un futuro lejano en cosas que no se van a cumplir en el tiempo que Dios nos dé en esta tierra, pero algunas sí se van a cumplir y vamos a ver cumplida la palabra de Dios, como ya hemos visto allá cuando leímos Isaías 29:6. Ya hay muchas cosas que se están cumpliendo, aún faltan otras, pero nosotros tenemos que tener una visión fresca de Dios para saber y entender los tiempos y las sazones que Dios ha dispuesto para con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Vuelvo a repetir por segunda vez el concepto que Dios me dio de visión. Visión es un medio o recurso de revelación usado por nuestro Dios para darnos un mensaje que contiene un conocimiento actual o anticipado y la sabiduría divina para la aplicación o uso del conocimiento dado por el Señor, otorgándonos dirección, guía que nos conduce por el camino ordenado por Dios nuestro Señor, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Hay dos tipos de visión. Hay visión en sueño ordinario y hay una visión a ojo abierto o despierto. Vamos a ver estos tipos de visión, ya venimos hablando de ellos, pero vamos a tomar otros ejemplos. Job, capítulo 4, versículo 13 a Elifaz, y nos vamos hasta allá a ver Job, capítulo 4, versículo 13,
Y dice la escritura, la experiencia que tuvo Elifaz personalmente. En imaginaciones de visiones nocturnas, él pensaba en imaginaciones por lo que le había sucedido cuando el sueño cae sobre los hombres. Entonces es visión en sueño ordinario. Hay una visión en sueño ordinario que Dios nos da, se la dio a Elifaz. Usted puede leer que luego él habla de no había entendido, de una situación de espíritus que llamó a ellos fantasma, que Dios le había manifestado. Una visión en sueño ordinario. También esta visión la tuvo Daniel. Y vamos nosotros a hablar al capítulo 2, versículo 19 de Daniel, y dice la escritura: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de la noche, por sueño, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Esto era una normalidad desde los patriarcas, desde Abraham, desde Jacob, desde Isaac, de los demás, como en el caso de David. Daniel no era la excepción, habían pasado muchos años, desde Abraham ya habían acontecido más de miles de años, y Daniel estaba recibiendo esto. Veamos Daniel 2, 28 al 30. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Nabucodonosor había tenido un sueño ordinario y había recibido revelación de lo que iba a acontecer en los postreros días. Aquí la visión estaba hablando de un futuro cercano, de un futuro mediano y de un futuro lejano. Y dice: he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Fíjese dónde había tenido Nabucodonosor esa visión en sueño ordinario, en su cama. Esto es lo normal, como nosotros lo vimos allá en Job, en el capítulo 33, cuando habló nuestro hermano Eliú a Job. Él estaba hablando de esta experiencia que había tenido este varón. Nabucodonosor era similar a la que había tenido Eliud. Dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Ahí está el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. A él también se lo reveló por sueños. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. La revelación era la aplicación de la sabiduría. Por eso hablamos de ese concepto, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Estos eran visión en sueño ordinario, dada a Elifaz, dada a Eliud, dada a Daniel, dada a Nabucodonosor en su cama. Vamos a dejar porque dijimos que hay dos tipos de visión: visión en sueño ordinario y visión a ojo abierto o despierto. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 3, pasaje que hemos estado usando ya en otras ocasiones, en otras aplicaciones, pero ahora lo vamos a usar para la visión. Y dice: entonces Moisés dijo: iré yo y veré. O sea, estaba usando su vista normal, su vista física, sus ojos, esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Visión a ojo abierto. Él estaba despierto, él estaba de pie, él estaba ahí con las ovejas de su suegro Yetro en ese monte Horeb, y Dios se manifestó. Aquí la palabra usada, maré, significa vista, acto de ver. O sea, con sus ojos tuvo un acto de ver, tuvo una manifestación en el sentido de la vista. Vamos ahora a Números 24, versículos 3 y 4, y este es de aquel profeta que fue contratado por Moab y por Madián, y dice Números 24, 3 y 4. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, vea, con sus ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente, oyó los dichos de Dios, vio la visión del omnipotente, caído, sí, pero abiertos los ojos. El poder de Dios lo tocó para aquellos que no creen, y dice que había caído
cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, Israel. Entonces, caído, pero abiertos los ojos, era una visión a ojo abierto o despierto. En el caso de Moisés quedó de pie, pero en el caso de Balaam cayó, sí, y es la misma palabra que se usa en hebreo, vista, acto de ver. Vamos a ver ahora las categorías de la visión, porque estamos hablando de tener una visión fresca de Dios, y vamos a ver las categorías de la visión. Son tres: las verdaderas, las mentirosas y las vanas, y del propio corazón del hombre o de la persona que está diciendo que tiene una visión. En esto el especialista es Jeremías, y entonces ahora nos vamos hasta Jeremías capítulo 23, versículo 28, y vamos a ver lo que dice la escritura ahí. Y dice la escritura de la siguiente manera: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No revuelvas. Ten cuidado si estás recibiendo una visión fresca de Dios. Ten cuidado si estás recibiendo una visión renovada, y para ti en este caso, no porque para Dios esto es lo normal, y sea una visión nueva en cumplimiento a lo manifestado por Dios y por el Espíritu y por las Escrituras. Son visiones verdaderas. Esta es la categoría de la visión. Cuenta la palabra verdadera. Como decimos aquí en México, no le eches crema a tus tacos, ni salsa, ni le pongas lechuga. Cuenta la palabra verdadera. Si Dios te dio una revelación, si Dios te dio una palabra, si Dios te ha señalado algo, una visión en sueño ordinario o una visión a ojo abierto, cuenta la palabra verdadera. No le agregues de tus palabras. Cuenta lo que Dios te dijo. Eso es que lo que el Señor dice: cuente mi palabra verdadera. Y que quede bien claro, Dios te pregunta qué tiene que ver la paja con el trigo. No le eches paja, dice el Señor. Cuenta nada más el puro trigo, no le pongas paja. Ahora vamos a ese mismo pasaje ahí en Jeremías 23, 31 y 32. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. No digas él ha dicho, eso es mentira si no ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos, son mentirosos, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Sí, las avisas, las endulzas, son lisonjas, y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces son esa categoría de visiones y sueños, son visiones mentirosas y son sueños mentirosos. Ten mucho cuidado y no manipules, porque Dios ve todas las cosas. Es como la otra vez dijimos, ahora a los profetas no se les apedrea ya, ni el tiempo de Jeremías se les apedreaba. Ahora se les juzga por el mensaje, pero si el mensaje es erróneo y es mentiroso, esas son visiones y sueños y palabras mentirosas. Jeremías 14, vamos a regresarnos un poquito, aunque luego regresaremos a este pasaje, y dice la escritura: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Sí, entonces son visiones mentirosas. Vamos a ver la tercera categoría, que aquí mismo está en Jeremías 14. Engañan de su corazón. Entonces, pero vamos a confirmarlo. Les dije que Isaías era porque él sufrió esto, y estamos sufriendo esta clase de mentiras y esta clase de gente que se dice profeta y que se dice gente con visión y con sueño. No están siendo verdaderas, están siendo mentirosas, están siendo
La tercera categoría, vanas y de su propio corazón. Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Ha habido una alimentación de vanas esperanzas en visiones que se dicen son de parte de Dios, o sueños o revelaciones, cuando no son así, porque no es una visión fresca que provenga de Dios, ni es verdadera, es mentirosa. Y dice ahí, vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Acuérdese que a través de la visión que venga por sueños o ojos abiertos, habla Dios, no habla el hombre. Es un canal exclusivo, es un medio, un curso de o recuerdo, es un medio o recurso de revelación usado por nuestro Dios para darnos un mensaje que contiene un conocimiento actual, anticipado, y la sabiduría divina. Ya lo dijimos en el concepto y lo volvemos a comprobar. Entonces, resumimos, las categorías de la visión son verdaderas, mentirosas y vanas, y de su propio corazón. Los tipos de visión, para el punto anterior: visión de sueño ordinario y visión a ojo abierto o despierto, de pie o caído. Sí, ahora una recomendación: no errar en la visión, mantenerse en la verdadera. Ahora vamos a otro que también es especialista de esto, y nos vamos allá hasta Isaías capítulo 28, versículos 7 y 8. Y dice la escritura de la siguiente manera: pero también estos erraron con el vino y con sidra se entendecieron, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Una recomendación: no errar en la visión, mantenerse en la verdadera para que no tropecemos en el juicio. La palabra aquí que se usa es vidente, es visión. Pero vea lo que está diciéndonos, que si nosotros no nos conservamos en una visión verdadera, seremos como estos. ¿De qué se acusaba en el contexto, en el capítulo 28, a Efraín, a Israel antes de la invasión de Asiria? Se les consideraba en esta por Dios, ¿verdad? Los borrachos, ¿verdad? Los que estaban aturdidos, los borrachos de Israel, y entonces, o los ebrios de Efraín. Vea usted el versículo 3, dice: con los pies se pisoteaba la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Se les consideraba, ya eran gente que tomaban vino, los sacerdotes, los profetas, y tropezaban, ¿verdad?, en el juicio, porque daban una visión errada. Sí, como una persona que no está teniendo una consagración con Dios, como una persona que no está usando de estimulantes, en este caso del vino o de la droga, pueda tener una visión de parte de Dios, una visión verdadera, pueda que Dios le esté hablando. ¿Cómo hay gente que dice tuve visión de Dios cuando su conducta es una conducta impía, cuando su conducta es una conducta de pecado, cuando su conducta y su comportamiento son contrarios a la palabra de Dios? No podemos aceptar este tipo de errores en la visión. Tenemos que mantenernos en la visión verdadera. Yo tomaré en cuenta si alguien viene con una visión y un sueño fresca de parte de Dios, cuando está guardando las condiciones que Dios está demandando, de consagración, de santidad, del conocimiento de la Escritura, de estar en un oráculo con Dios, en una búsqueda, en un diálogo con Dios, y no buscando las cosas de los hombres, no también rascándole a su corazón para traer palabras vanas o mentirosas que procedan de su corazón, sino totalmente recibiendo el hablar de Dios, recibiendo un mensaje, como dije,
en el concepto que contiene un conocimiento actual, anticipado y una sabiduría divina, algo dado por Dios, que Él sea la fuente, de tal manera que podamos nosotros saber que viene del Señor y que nos está otorgando dirección, guía, que nos conduce por el camino ordenado por Dios nuestro Señor, y no cosas de hombres. No vamos a aceptar si esto viene de parte y tengamos discernimiento de saber que aquel que nos está hablando de una visión o un sueño de parte de Dios, si es de parte de Dios o no es de parte de Dios, analizando su conducta, analizando su comportamiento, analizando su manera y modo de vivir, si es conforme a las Escrituras. De tal manera, amados hermanos, que aunque se cumpla la palabra de Dios en el sentido del derramamiento del Espíritu, si no se está guardando, tengamos cuidado de quién recibimos, y mayormente que toda visión y revelación de Dios y todo hablar de Dios tenga que estar confirmado en algo que ya Dios nos dejó como un ancla segura profética, que es las Escrituras, la palabra de Dios. Bien, dejemos ahí, y no a cualquiera reconoceremos como vidente, y no reconoceremos que cualquier tiene visión o sueño y que Dios está hablando a través de ello, porque esto ha traído en el mundo engaño al pueblo de Dios, a los siervos de Dios y a los santos, y no debemos nosotros de permitirlo. No erremos en una visión, ¿sí?, que no se mantiene en la visión verdadera. ¿Cómo es la visión? Vamos entonces ahora a explicar. Es una comunicación divina. Usted ya escuchó la clase del segundo libro de Samuel, capítulo 7, y yo estoy aprovechando ahí lo que Dios nos está dando a través de ese capítulo 7 de segundo de Samuel, y vamos a mirar lo que dice en el versículo 17, y dice ahí: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Natán era un vidente. Natán tenía una visión en sueños ordinarios o a ojo abierto, y él tenía una comunicación divina que estaba trayendo a David, y le comunicó todo esto, y le dio la visión verdadera, le dio la palabra verdadera. Esa era la categoría de la visión. No estaba hablando de su propio corazón, estaba dando una comunicación divina. Es pues que, ¿cómo es la visión? Es una comunicación divina que nos da las palabras, el dicho, lo hablado por Dios, como un conocimiento actual y anticipado. En este caso le dio cosas actuales en que iba a recibir David como de parte de Dios, y también la palabra profética que era a futuro, que mediaba un futuro cercano o lejano, como es el caso de la venida del Mesías, que ahí está en este segundo libro de Samuel, capítulo 7, la promesa mesiánica. Bien, vamos ahora a Joel 2:28. Y vamos allá, y esto es muy conocido de nosotros, y nos vamos a ir hasta allá, hasta Joel. Y acuérdese que este es uno de los profetas menores, y nosotros tenemos que irnos. Joel, Amós 2:28, y dice ahí: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Acuérdese que esto habla de que los ancianos van a estar en su cama, van a estar en su lecho y van a recibir sueños, y los jóvenes verán visiones. Esto está hablando para distinguir cuando la visión es un sueño ordinario y cuando la visión es a ojo abierto. Y esta es una profecía medianera. Joel más o menos profetizó en el año 800, 820, 830 antes de Cristo, pero esto no se cumplió hasta el año, pues más o menos en el año 40 después de Cristo, cuando Cristo partió de esta tierra, y no se cumplió hasta Hechos 2:17, de tal manera que esta es una profecía medianera, porque me dio un tiempo, sí, para que esto aconteciera. Y vamos allá hasta Hechos capítulo 2, versículo 17, y vamos avanzando en el conocimiento
de una visión fresca de Dios. Y dice Hechos 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta ahí se cumplió en el derramamiento del Espíritu, en que el Espíritu vino y reposó con lenguas de fuego sobre las cabezas de todos los que estaban reunidos allí en Jerusalén, celebrando la fiesta del Pentecostés. Y estas palabras fueron predicadas y Pedro dijo, este es el cumplimiento de la palabra dada por Joel. El Espíritu le reveló que este era el cumplimiento. Esta es ¿cómo es la visión? Es una profecía medianera, y que en un momento dado pasaron pues cientos de años para que viniera a cumplirse, ¿verdad?, esta palabra hasta ese tiempo, allá en Hechos capítulo 2, versículo 17, en el derramamiento del Espíritu, en el día del Pentecostés, que se cumplían los 40 días de resurrección de Jesucristo y los 10 días de espera que tuvieron en oración en aquel aposento alto, los siervos de Dios, los discípulos y apóstoles, para ver cumplida esta palabra, esta profecía medianera. Voy hablando de cómo es la visión. Ahora es el tiempo de visiones y sueños. De acuerdo a esto, hoy esto, aunque sucedió en un pasado, es un presente continuo. Se siguen dando visiones y sueños. Recibamos lo fresco y lo nuevo de Dios. Recibamos una visión fresca y renovada de Dios, o recibamos una visión fresca y nueva de Dios, nueva para nosotros, no para Dios. Dios ha estado hablando por visiones y sueños lo vimos desde los patriarcas, desde Job, desde tiempos muy antiguos, y lo sigue haciendo hoy. Nosotros no somos la excepción. Hoy estamos en un tiempo de visión fresca, un tiempo de sueños frescos, que son visiones, un tiempo de una visión nueva, una visión renovada y fresca. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo es la visión? La visión es un espectáculo o un escenario natural o prodigioso, o un escenario inesperado. Vamos ahora hasta Mateo 17:9, y dice la Escritura: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Qué visión habían tenido en la transfiguración? Allá en el monte habían subido Pedro, Jacobo y Juan, y ahí Dios, en este caso nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, se había manifestado a ellos en aquel monte, viniendo dos personas, una que había muerto, Moisés, y otra que no había muerto, había sido traspuesto para no haber muerte, Elías, y que representaban a los profetas y a la ley, y que de esta manera hubo una visión tremenda. Ellos se quedaron pasmados, asombrados, porque a veces la visión a ojo abierto, en este caso fue una visión a ojo abierto, fue todo un espectáculo, fue un escenario natural porque lo vieron con sus ojos físicos, pero fue un escenario inesperado y en dado caso sobrenatural y prodigioso, por lo que se manifestó ahí acerca de lo que se llama la transfiguración de Jesucristo en aquel monte. Vamos ahora a ver que esta es la visión, y estamos hablando de que es un espectáculo, un escenario natural o sobrenatural, pero siempre inesperado. Hechos capítulo 7, y nos vamos hasta allá a Hechos capítulo 7, versículos 31 y 32, y dice la Escritura: entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Era todo un espectáculo, era todo un escenario. En este caso lo mismo, allá en el monte natural, fue a ojos abiertos, fue usando su vista, fue inesperado, fue glorioso, y produjo en él maravilla, ¿verdad? Y oyó la voz de Dios, sí, porque en la visión habla Dios, y Dios se identificó con él, y Moisés temblaba y no quería mirar. 4. ¿Cómo es la visión? Es una aparición del Señor Jesús con mensaje y mandato.
Vamos ahora, porque en este caso también, como en el libro de Jeremías, uno de los libros es Hechos del Espíritu Santo, que le llaman Hechos de los Apóstoles, en donde se habla continuamente en este avivamiento que hubo después de la partida de Jesucristo y para el establecimiento de la iglesia que llaman primitiva, que no tiene nada de primitiva, era una iglesia llena de Espíritu Santo, de sabiduría, de fe y de poder, y que incluía esto, una visión fresca de Dios, una visión nueva de Dios, una visión renovada de Dios y el cumplimiento de la palabra. Hechos 9, 10 al 12. Y ahora dice ahí: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Vea que Dios ve como normal y natural estar dando una visión fresca a sus hijos y a sus siervos para conducirlos por el camino que ellos quieren y para cumplir sus propósitos, para alcanzar a hacer su voluntad. Y dice: a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Le habló por nombre, como ya vemos que le habló a Jacob, le habló a Abraham, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: vea lo que le habló en esta visión. Y esto fue algo también a ojo abierto. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión también. Pablo estaba recibiendo al mismo tiempo, para que se completaran la voluntad del Señor, la dirección, para que fueran conducidos durante el camino ordenado, el mandato dado por Dios nuestro Señor Jesucristo, a un varón. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, hasta le dio su nombre, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Recuerde que Ananías le dijo: Señor, este es el perseguidor de la iglesia, pero el Señor, en el versículo 15, en la misma visión le contestó: ve, porque instrumento escogido me es este, se refería a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y dice, y de los hijos de Israel. Entonces aquí estamos viendo cómo Dios, por eso puse en el concepto, que nos da un conocimiento actual, en ese momento era actual, tenía un futuro muy cercano, y la sabiduría divina, la aplicación, el uso de ese conocimiento para otorgar una dirección, una guía que nos conduce por el camino ordenado por Dios nuestro Señor. Yo le he puesto aquí la aparición del Señor Jesús y dándole una visión muy clara tanto a Ananías como a Pablo, con un mensaje y un mandato. Ahora vamos a ver que también Dios puede usar de ángeles. Hechos capítulo 10, por eso les dije que el libro de Hechos del Espíritu Santo es tremendo, porque nos habla de que la iglesia avivada, de la iglesia llena de Espíritu Santo, de poder, de fe y de sabiduría, era una iglesia que vivía en una visión fresca de Dios. Hoy tenemos que volver a eso, porque Dios nos ha prometido un avivamiento de santidad y poder. Dios nos ha prometido cosas tremendas para este último tiempo. Y de esta manera nosotros tenemos que tener una visión fresca y renovada, dejando atrás, ¿verdad?, lo que es del pasado y extendiéndonos hacia adelante. Entonces, capítulo 10, versículos de 3 al 6, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, esto eran las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vea algo tremendo, una visión abierta con un mensaje de parte de un ángel, pero bien claro, bien específico, señalando nombres. A veces viene gente y nos dice: tengo una visión, tengo un sueño, tengo una revelación fresca de Dios, pero no hay más que confusión, no hay más que desestabilización, no hay claridad, no hay un mensaje específico, no hay un conocimiento,
no hay una aplicación, una sabiduría divina, no están recibiendo ninguna visión fresca de Dios. Están hablando de cosas vanas o de su propio corazón o de cosas mentirosas. Tenga usted cuidado y no reciba eso en su corazón. Cuando usted reciba una visión o un sueño, cuando usted reciba una revelación de Dios, cuando usted reciba un mensaje de Dios actual o anticipado, cuando usted reciba ese mensaje de Dios con la sabiduría y la aplicación, cuando dé dirección, guía, cuando esto lo conduzca por un camino ordenado por Dios, entonces esa es una verdadera visión. Esa es la categoría de esa visión. Esa categoría de visión recibió Cornelio, aunque fue un tipo de visión a ojo abierto. Bendito sea el nombre de Dios. Sea cuando estás en tu lecho, en tu cama, en un sueño, o sea cuando estás despierto a ojo abierto, quedes de pie o quedes caído, amado hermano, como le pasó a Balaam, entonces tú estás recibiendo un mensaje de Dios y está recibiendo un mandato, y en este caso puede usar a los ángeles, los puede usar directamente para obediencia y no acepción de personas. Dios trató al mismo tiempo con el hermano Pedro, y él estaba allí en una, pues dijéramos, en una azotea, y él estaba buscando al Señor y él recibió una visión. Pero ¿qué dice Hechos 10, 17? Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que había sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Versículo 22, y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a la casa para oír tus palabras. Entonces estaba hablándole a Pedro ahora con un mensaje: sé obediente, no hagas acepción de personas, no desprecies, yo también voy a obrar en los gentiles. Confirmado esto en Hechos 11:5, y dice la escritura: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en esta es una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajada del cielo y venía hasta mí ese lienzo, para que dejara de hacer acepción de personas y declarar que los gentiles eran inmundos y ya estaban condenados, cuando Dios no ha querido que nosotros estemos condenados. Versículos del capítulo 11, del 15 al 18, y dice ahí de esta manera: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? No estorbes a Dios si Dios te lo ordena en una visión. Entonces, oído estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fue abierta la salvación y el poder y la obra del Espíritu y las visiones frescas y las revelaciones también a nosotros fue abierta en este momento. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo es la visión? Es indicadora del camino ordenado por el Espíritu del Señor, porque dijimos que nos da una dirección, una guía que nos conduce por el camino ordenado por Dios. Vamos a probar esto con las escrituras en la mano. Hechos 16, 9 y 10. Y vamos ahí, y dice la escritura de esta manera: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Ahí fue de noche un sueño. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Él, amado hermano, estaba atravesando Frigia y la provincia de Galacia, y quería ir hacia lo que es Rusia, ¿sí? Hacia Asia, pero el Espíritu se lo impidió, y ahora le da una visión y le dice: no, te pasas el mar y te vas a Macedonia, y ahí vamos a ver que Dios hizo cosas grandes. Entonces es indicadora del camino ordenado por el Espíritu del Señor. También entonces la visión es evangelizadora, discipuladora, establece iglesias y establece el reino de Dios. Hechos 18, versículos 9 al 11.
Y dice la escritura de esta manera: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de la noche: no temas, le dio seguridad, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahí estaban los campos blancos, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Dónde estaba en ese momento? En Corinto, y ahí se estableció la iglesia que Dios bendijo en sobremanera, y se estableció una labor evangelizadora, discipuladora, se estableció una iglesia local ahí en Corinto, y se estableció el reino de Dios. Muy bien. Ahora nosotros vamos a empezar a ver los propósitos de la visión fresca de Dios, y vamos ahora hasta Hechos 26, vamos ahora hasta Hechos 26, les digo que hay mucho, versículo 14, y dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, como le pasó a Balaam, yo oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Esta fue una visión a ojo abierto, pero caída. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí estamos viendo que la voz de Dios, y le habló en una lengua hebrea que solo entendía él, y nadie de los que estaban ahí vieron más que un resplandor. Solo Pablo tuvo esta visión, esta experiencia, aunque esté con gente que va contigo. Si Dios no quiere que haya esta visión, entonces para los demás lo habrá para ti. La voz de Dios estaba siendo escuchada aún en una lengua hebrea, porque sabía nuestro hermano Saulo que después iba a ser llamado Pablo, allí en Hechos 26, 14. Ahora vamos a ver al 15. Y yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces aquí nos da la fuente de la visión. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, como vimos que el Espíritu Santo le habló para impedirle ir hacia Asia, hacia Bitinia, y cómo lo mandó a Macedonia. A Jesucristo, cómo le estaba hablando aquí, y cómo Dios nos habla. Dios el Padre, Jesucristo que es el mismo Dios, el Espíritu Santo que es el mismo Dios, son las fuentes que en un momento dado quedan identificadas claramente. No puede haber otra fuente. Si hay una fuente para una visión torcida, equivocada, tu corazón, el diablo puede traer, Satanás puede traerte, pero no es una visión fresca de Dios, no es una visión renovada de Dios, no es una visión nueva de Dios, no procede conforme a las Escrituras. Muy bien, Hechos 26, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Un llamado, una elección, una capacitación. Eso es lo que da la visión, y eso debieras tú de gozarte, que Dios quiere hacer un llamado, una invitación a ti, una elección, un escogimiento, y quiere capacitarte, darte habilidades y destrezas, como lo hizo, ¿verdad? Levantarte en manera clara y precisa para un propósito de Dios, para un servicio a Dios. Luego, Hechos 26, 17 y 18, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Un envío, una misión clara, y vamos a ver, dejándole bien específico lo que iba a hacer en el versículo 18, para que abra los ojos, para que se conviertan dos de las tinieblas a la luz, para que pasen de la potestad de Satanás a Dios, 3, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecado, 4, y herencia entre los santificados, 5. Un envío, una misión clara y específica. Por eso digo que si dices que estás recibiendo una visión fresca y renovada o nueva de parte de Dios, tiene que ser con esa claridad. Resultados. La visión fresca y renovada por Dios te hace entendido y te da un entendimiento total. Vamos ahora al segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. Nos vamos hasta allá, al segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, y vamos a ver qué nos dice la Escritura ahí. Versículo 5, y dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Zacarías era entendido en visiones. Esto está hablando de Usías, que estaba en el trono como rey de Judá. Pero Zacarías era entendido. La palabra aquí es simple y llanamente Ra, y significa ver, o sea, era un hombre que veía a ojo abierto o en sueños, y era entendido. Pero tenemos que buscar un entendimiento total. Y vámonos ahora hasta Daniel, capítulo 1, versículo 17, y vamos nosotros
a mirar lo que nos dice la escritura ahí, y dice, y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora no solo entendido, sino un entendimiento total. En este caso de Daniel, la palabra que se usa ya la hemos visto, la vimos al principio, Jasón significa vista mental, sueño, revelación, oráculo y visión. Daniel cumplía todo eso. Te da una seguridad en tus decisiones y te muestra un camino en esta tierra. Daniel 9:23, vamos allá. Estamos hablando de los resultados y qué es lo que nos traerá esta visión fresca. Y dice ahí, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entiende la orden y la visión, porque vimos que la visión da un conocimiento, da un mandato muchas veces. Entonces Dios quiere darte esa seguridad en tus decisiones y te quiere mostrar un camino en esta tierra. Vamos a ver otro resultado. Entra a las grandezas de las revelaciones del Señor Jesucristo por la multiplicación de visiones. No que seas un visionudo, sino que en verdad tengas un oráculo con el Señor, tengas un diálogo, una comunicación con Dios tan intensa que a través del dormir en tu lecho, en tu cama, vengan esos sueños que son visiones y vengan esas visiones a ojo abierto. Vamos allá ahora hasta 2 de Corintios capítulo 12 versículo 1. Y dice la escritura, y ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo estaba hablando de esto y está hablando de toda una experiencia que él tuvo. Usted busque ahí y de esta manera la actitud. Versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Él ya estaba hablando de una situación de, pues ahora sí que también de calidad, de grandes revelaciones que él estaba recibiendo, ¿sí? Y también el resultado es que a veces van a venir cosas naturales de la vida, decisiones naturales de la vida, cosas que vemos, y hay una palabra allí en hebreo, ¿sí? La palabra es hasá y significa ver, seleccionar para uso propio o percibir en general, ver en visión para escoger. Y vamos a ver que esto es parte de la vida, que esa visión que Dios te quiere dar, fresca y renovada o nueva, te es muy útil, como hace rato te decíamos, para el caminar en esta tierra y para decisiones que estás viendo con tus ojos físicos, y que para que tú puedas seleccionar para uso propio, percibir y tener una manera de escoger lo correcto. O sea, voy a volver a repetir, ver para seleccionar correctamente situaciones normales y naturales del diario de vivir. Entonces vamos allá a Éxodo 18:21. Y vamos hasta allá y voy a leerles. Esto está muy interesante porque la escritura dice de la siguiente manera: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. La palabra aquí escoger no se traduce así, escoger, pero realmente la palabra en hebreo es hasá, es escoger para seleccionar o seleccionar para un uso propio, en este caso que fueran los que juzgaran a Israel en el desierto juntamente con Moisés. Entonces vuelvo a repetir, es un ver, ¿sí? Para seleccionar correctamente, para discernir en situaciones normales o naturales del diario vivir, y es a través del uso de la vista. Y entonces escoges, tomas una decisión, ¿sí? Seleccionas correctamente, de tal manera que el Señor te bendice. Conclusión: vivir y experimentar una visión fresca y nueva o renovada sea de ahora en adelante tu manera de relacionarte, de comunicarte y caminar con tu Dios y Señor Jesucristo, dejando atrás tu pasado, ya confesado y perdonado, y extendiéndote hacia adelante al presente y al futuro, dirigido exclusivamente por Dios, en el nombre de Jesucristo,
por su Espíritu Santo. No sea rebelde a la visión celestial. Vamos allá a Hechos, y es también tomado de Hechos 26, 19, y dice la Escritura de esa manera: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No sea rebelde a la visión celestial, recíbela. La palabra que se usa aquí es aquello que has visto. Si has visto una visión verdadera, si has tenido un sueño verdadero, si has recibido una comunicación de Dios, no seas rebelde a lo que has visto. No tienes excusa, ni justificación, ni escape. Ama a Dios, guarda su palabra. Y mira, si guarda su palabra, se va a cumplir 1 Corintios 9, porque como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, es la que Dios ha preparado para los que le aman. Ve, ahí otra vez, analiza, ¿sí? Lo que está escrito ahí, a cosa que ojo ni vio ni oído yo, es toda una visión fresca, es todo un soñar fresco, es todo una comunicación, un mensaje de Dios, es toda una orden, un mandato de Dios. La vista te fue dada para entender, y mire que esto también lo acabó de decir nuestro hermano Pablo allá en Hechos, cuando el Señor le habló en Hechos 28, 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Por antítesis, Dios te ha dado una vista para entender, para que tu corazón entienda. Esto también está escrito en Isaías, amado hermano, y está también escrito allá en Isaías capítulo 6, 9 y 10, y en Mateo 13, 14, 17 al 23. Que el Señor te bendiga en sobremanera. Padre, te doy gracias y confío, Señor, que hoy tu pueblo esté en el vivo deseo de disfrutar de esta promesa y de no estar separando ni mirando el pasado, ni las cosas presentes, actuales que acontecen, Señor, que son situaciones difíciles, sino que hoy tomemos una visión fresca, renovada de parte tuya. Tomemos, Señor, una visión nueva y que se cumpla tu palabra en nosotros, porque tú nos has prometido el poder, Señor, traer este medio para revelarnos, para que tú, oh Dios, nos des un mensaje, un conocimiento actual o anticipado, la sabiduría divina de la aplicación, y nos otorgues, oh Señor, en el nombre de Jesucristo y por tu Espíritu Santo, dirección, guía, que nos conduzcan por el camino ordenado por Dios nuestro Señor. Gracias por ello, tú dalo, Señor, es tu obra y tú has de hacer la transformación en tu pueblo. Como empecé, Señor, quisiera hoy decir como dijo Pablo: olvida lo que queda atrás y extiéndete adelante y recibe la visitación de Dios, que es para bendición en tu vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ministrar. Padre, teniendo en este momento una visión renovada o fresca, una visión nueva de parte tuya y en el poder de tu Espíritu Santo y por la fe en Cristo Jesús. Oh Señor, tú has dicho que si nosotros vemos, oímos y entendemos en el corazón, tú vas a sanarnos. Yo te ruego, Señor, que tú sanes entonces a tu pueblo de toda enfermedad, que tú sanes a tu pueblo de toda carencia, que tú sanes a tu pueblo de toda opresión, lo libertes y le des, Señor, en esta hora plena victoria, que no estemos atados, Señor, más que a esa visión fresca que tengamos de ti, que continuamente estemos viendo al que es el Todopoderoso, al Omnipotente. Oh Señor, como dijo Balaam, sí, la visión del Omnipotente a ojos abiertos, así sea continuamente sobre nosotros, para que ahora, Padre, nosotros veamos cosas tremendas, para que tú traigas sanidades y milagros y echar fuera demonios, para que tú traigas el suplirnos, Señor, en medio de esta crisis, haciendo la excepción, porque estamos tomando una visión fresca y renovada, y tú, Señor, no nos vas a dejar. Si han apretado las cosas,
nosotros las dejamos atrás. Fueron ayer y fueron ya en este momento, hace unos minutos, y nos extendemos hacia adelante, Padre, sabiendo que tú, en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria, nos vas a suplir todas nuestras necesidades de carácter espiritual, de carácter anímico y moral, de carácter físico corporal y de las necesidades para esta tierra, dándonos, como vimos, un caminar en esta tierra con seguridad y sabiendo que todas las decisiones que estamos tomando, tú, Señor, nos vas a traer bendición hasta que sobreabunde en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, Padre, vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Padre, yo encomiendo a todos los santos y a todos tus siervos, desde el más pequeño, desde el recién nacido, del que está en ciernes, Señor, de los jóvenes y señoritas y de los hombres y varones, de los matrimonios y las familias, en el nombre de Jesucristo, a la gracia de Dios. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros desde este precioso día, este domingo 9 de agosto, hasta el próximo sábado, Señor, en donde estaremos terminando esta semana con toda tu apoyo y bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.